Bien, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de aplicación de equivalente Thevenin y de análisis nodal. Bien, supongamos que tenemos un puente de Wheatstone como el que hay aquí en la figura, donde tenemos un condensador y lo que queremos estudiar es qué ocurre cuando las dos fuentes, tanto la de tensión como la de corriente, se conectan, ¿vale?, en T igual a 0 más. Bien, como sabemos, la carga-descarga de un condensador la conocemos bien cuando lo que hacemos es tener un condensador que se va a conectar a un modelo Thevenin como el que tenemos aquí en la figura. En este caso ya sabemos, ¿vale?, que la tensión en el condensador acaba siendo el valor de la fuente de alimentación y que sufre un proceso de carga. El proceso de carga lo podemos ver descrito por esta expresión matemática, ¿vale?, que sabemos que dibujada tiene esta forma, ¿vale? Solo lo que es la parte exponencial, esto tiende a 1, ¿vale? Y multiplicado por VTH, pues es que al final la tensión del condensador acaba siendo la del equivalente Thevenin. Bien, pues, ¿qué queremos aquí? Pues aquí queremos calcular el equivalente Thevenin que ve el condensador, es decir, vamos a sacar el condensador del circuito y queremos el equivalente Thevenin que hay entre A y B. Para eso, lo primero es quitar el condensador. Hemos dicho Cout, lo vamos a borrar, quitamos el condensador y nos quedamos con esta parte del circuito. Bien, y ahora vamos a calcular el equivalente Thevenin. Bien, lo primero que podemos calcular es la tensión Thevenin. Este año estoy poniendo siempre el ejemplo de calcular primero la tensión Thevenin y no la resistencia, pero el orden es el mismo. En realidad vamos a ver que en este circuito la resistencia Thevenin es difícil de encontrar y vamos a tener que recurrir a lo que voy a hacer ahora, que es calcular la tensión Thevenin y en algún momento la corriente Norton. Bien, cuando quiero calcular la tensión Thevenin, lo único que tengo que hacer es suponer que estamos midiendo con un voltímetro entre A y B. Bien, si lo que queremos es aplicar el análisis nodal, pues podemos decir que, mira, ya tengo dos nodos que son el A y el B. Vamos a elegir otros más, que serían, pues este va a ser el C, este de aquí va a ser el de aquí abajo, va a ser el D, ¿vale? No necesariamente va a ser el de masa, ya veremos por qué, porque si cogemos la B igual a 0, posiblemente nos quede más fácil, ¿vale? Y luego en el circuito lo que tenemos que identificar es que hay elementos que sobran para el análisis. No es que no tengan una función, seguro que la tienen, pero no sobran. Por ejemplo, ¿dónde vemos cosas que sobran? Pues por lo que hemos visto en los vídeos de antes, ahí hay una resistencia R3 en serie con la IG. Luego no afecta a la corriente que va a circular por ahí, la corriente va a ser IG. Y la caída potencial tampoco, porque la caída potencial que puede haber en R3, esta R3, si lo cambio por su equivalente Norton, que es únicamente la fuente de corriente, la tensión que tenga yo ahora aquí entre R3 y la IG, acordaros que le añadiríamos aquí una Vx, estas caídas de potencial tienen que ser la misma que la que hay en el equivalente Norton, ¿vale? O sea que ante la duda, si lo calcularais, veríais que al final la caída de potencial aquí en el equivalente Norton, que es de aquí hasta aquí, sería la misma que la de R3 más Vx. Bien, lo que vamos a hacer es quitar la R3. Pero antes no hemos visto qué ocurre cuando tengo, por ejemplo, esto de aquí, que es una R1, una resistencia en paralelo con una tensión. Bien, calculemos su equivalente Thevenin. Su equivalente Thevenin, y ahora no busco el Norton porque lo que tengo es una fuente de tensión y una resistencia, no hay ninguna fuente de corriente, pues para ese V1, R1, V1 y R1 lo que tengo que es, bueno, pues mediríamos la tensión Thevenin poniendo un voltímetro y aquí leería V1. Pues vale, su equivalente Thevenin está formado por V1. Ahora necesito la resistencia Thevenin. Para ello cambio el voltímetro por el ohmímetro y pongo la fuente a 0. ¿Para qué? Para que no me interfiera con la fuente del ohmímetro. Entonces, si esta fuente la ponemos a 0,
que sería esto de aquí. ¿Qué impedancia, qué resistencia va a medir el ohmímetro? Hombre, pues como él va a poner una tensión de prueba, aparecerá una corriente, pero esta corriente ¿por dónde se va a ir? Anda, se va a ir toda por este cortocircuito. Luego la resistencia que va a haber, ¿de qué valor es? De 0. Luego en realidad, cuando tenemos una fuente de tensión con una resistencia en paralelo, esa resistencia en paralelo no me va a afectar a la caída de potencial que hay aquí. Incluso podría decir que tampoco para la corriente de malla, basta con mover el R1 al otro lado de la fuente y veríais que esa malla queda independiente de lo que queda a la derecha. Por lo cual, el circuito que tenemos arriba, si quitamos lo que sobra, básicamente, ¿qué es lo que sobra? Pues mira, lo que sobra más que sobrar es que no nos hace falta para el análisis es tanto la R1 como esta R3. Esta R3, vamos a quitar todo esto, ¿vale? Muy bien, y ponemos aquí el cacho de cable que me falta. Lo voy a dejar en rojo, ¿vale? Como que hemos alterado aquí el circuito. Muy bien, este es el circuito. ¿Y ahora qué? Pues análisis nodal. Identificamos Thevenins para que nos sean más fácil. Tenemos este y tengo una fuente de corriente. Bien, ¿dónde ponemos el 0? Había dicho, a ver, si lo ponemos en la D, luego tendremos que hacer VA menos VB, ¿vale? Pero si ponemos la D, B, segundo, ¿vale? Ya tenemos eliminado los componentes y la tensión Thevenin VTH será VA menos VB. Vale, pero vamos a elegir VB igual a 0. Con lo cual, tenemos el nodo A. Al nodo A, ¿qué resistencias están conectadas? Pues tengo la R4 y la R6. ¿Vale? Acordaros que aquí, ahora mismo, estoy midiendo voltaje. Es decir, esto de aquí lo quito para que nadie se líe. Ahí no hay ningún cable. Luego tengo para la matriz de admitancias, tengo nodo A, R4 y R6. Para el nodo B, como nos lo saltamos, porque hacemos B igual a 0, fuera. El nodo C, R2, R4 y R5. 1 partido R2, 1 partido R4, más 1 partido R5. Por si alguien se pierde, esto es el nodo A, esto es el C, y aquí pondremos el D. Vale, para el nodo A ya están, para el nodo C también, para el D, ¿qué tenemos conectado? La 6, la 7 y cuidado con la R2 que también está conectada, ¿vale? No hemos pasado este equivalente de la izquierda a Norton, pero el D también está conectado de D a C, fijaros que en ese camino vería la R2, ¿vale? Luego 1 partido R2 más el 1 partido de R6 y el más 1 partido R7. Cerramos la matriz y ahora buscamos elementos comunes. Entre el A y el C, menos 1 partido R4. Entre el A y el D, menos 1 partido R6. Cuidado. Entre C y D, ¿vale? Entre A y C solo están estos. Pero entre C y D, cuidado que la vuelta que hace esto, que hace así, ¿vale? Por aquí hemos hablado ya de que hay alguna en común, ¿eh? La R2. Vale, ahora seguimos. La columna de la fila de C. Entre C y D, ¿qué tenemos? Entre C y D, ¿vale? Tenemos por la izquierda R2, menos 1 partido R2. Ahora hacemos la matriz simétrica, menos 1 partido R4, menos 1 partido R6 y menos 1 partido R2. Incógnitas VA, VC y VD. Corrientes que inyectan corriente en el nodo. En el A, ninguna, 0. En el C hay dos, tanto la IG como el V1. No me va a caber. IG, vamos a ponerlo aquí fuera. Esto será IG más el V1 partido más V1 partido R2. Fijaros que la corriente está entrando en el nodo, ¿vale? Muy bien. En la D es justo, ¿vale? Lo contrario de lo que tenemos aquí. Es decir, aquí pondremos menos, paréntesis, IG más V1 partido R2, ¿vale? Lo que entra en el C es lo que sale de la D, ¿vale?
Bueno, no es lo que sale, sino que en uno entra, en el otro sale. Bien, y de aquí ahora calcularíamos la VA, porque VB es 0 y ya tendríamos la tensión Thevenin. Bien, ahora viene el problema, que es calcular, tercero, la resistencia Thevenin. Vale, para calcular la resistencia Thevenin entre A y B, tendría que poner todas las fuentes a 0. Entonces me queda un circuito de esta manera. Me queda aquí un R2, aquí me queda el R4, aquí el R6, este es el nodo A, y por este lado desaparece la fuente corriente y me queda el R5 y el R7. Y aquí el R5. ¿Qué ocurre? Que entre A y B no somos capaces de ver qué resistencia hay, porque no hay nada ni que esté en serie ni nada que esté en paralelo. Vale, entonces ¿qué hago? Hay dos opciones. Uno, hacer de ohmímetro. El ohmímetro es, sabemos que hacer de ohmímetro significa que pondríamos ahí el ohmímetro. Básicamente ya hemos quitado las fuentes, es lo que estamos pensando ahora, solo que en cálculo. Y entonces, cuando no podemos ver los series y paralelos, acá rematamos el circuito diciendo, vale, pero el ohmímetro lo que hace es poner aquí una tensión de prueba, VP, y mira a ver cuánto vale la corriente. ¿Vale? Esta sería una manera. Es decir, ponemos una fuente de tensión ahí de valor VP, ¿vale? Vamos a cambiar el ohmímetro por lo que estamos diciendo, que es, hacemos realmente nosotros de ohmímetro poniendo aquí una fuente de valor VP y queremos saber la corriente que sale de la fuente. De tal manera que lo que tenemos es un VP que está viendo una R equivalente de todo el circuito porque le está consumiendo una determinada I. ¿Veis? La R equivalente de todo ese circuito, que sería pues el VP partido la I. Bien, ¿cómo lo puedo hacer el análisis? Hombre, pues tal como lo tenemos, podemos hacerlo por análisis nodal si queréis. Pero claro, vais a tener que calcular la corriente. ¿Sí? Entonces, la corriente que pasa por la fuente VP. ¿Cómo lo resolveremos? Pues cuando tengamos las tensiones es tan fácil como decir que la corriente que sale de VP, ¿vale? Por ejemplo, si viene para acá y tal, pues es esta de aquí y tener en cuenta la de R4, ¿no? Y decir, incluso si decimos que esta sube, para hacerlo más fácil, pues acabaremos diciendo que la corriente que ando calculando, esta, será la IR4 en ese sentido más la IR6. Si tenemos las tensiones nodales, imaginaros que este nodo de aquí, el de aquí abajo le llamamos D y el de aquí arriba es C, pues este IR4 será VA menos VC partido R4 y esta IR6 será VA menos VD partido R6. Esto es un 4 y esto es un 6. ¿Vale? Y de aquí obtendríamos la I. Y entonces, a partir de esto, pues ya volvemos aquí a la expresión VP, el valor que hayamos decidido, dividimos por esta corriente y ya está. De todas maneras, fijaros que cuando tengo esto, yo pongo una tensión de prueba, ¿vale? Etcétera, etcétera. La otra opción es, a ver, sé que la resistencia equivalente, Thevenin, es también la relación entre la tensión Thevenin y la corriente Norton. Entonces lo que podría hacer es coger y cuando tengo mi circuito con la fuente de tensión, con la resistencia, con el equivalente, aquí estamos midiendo entre A y entre B, que aquí tenemos la fuente de corriente. ¿Vale? Y ahora decidiréis vosotros qué conviene, si poner una tensión de prueba o no. Es decir, hacer de ohmímetro, que es quitar todas las fuentes y poner tú una de prueba, que es lo que hace el ohmímetro. ¿Vale? Este es mi V1R1. Aquí esto es un Thevenin. ¿Vale?
y ya tengo eso. Y entonces, digo, lo que podríamos hacer que es tirar un cable. Si tiramos un cable, pero fijaros que no estoy anulando las fuentes, es porque lo que estoy midiendo es la corriente Norton. Es decir, aquí tendría la corriente Norton como la corriente que circula por este cable. Por este cable que va de A a B. ¿Por qué? Porque si este circuito equivale a un Norton, fijaros, ¿vale? Que si este es el nodo A y esto es el nodo B, nosotros estamos poniendo el amperímetro aquí, con lo cual la corriente va a ir de A a B y esa será la corriente Norton. De ahí el sentido, ¿vale? Este que le hemos dado a la corriente en el dibujo de arriba. Bien, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues aquí ahora sería coger, ¿vale? Decir que estos son los nodos A, B, el de arriba es el C, este es el C, este de aquí es el D, ¿vale? Y analizaríamos. Fijaros que de esta manera, en realidad, la matriz es muy similar a la que tenemos poniendo aquí la fuente de prueba, ¿vale? Muy similar también al primer circuito que hemos analizado por nodos, con lo cual realmente es o calculamos la corriente Norton y tenemos en cuenta que hay dos fuentes, que son las que hay inicialmente, o si ponemos la tensión de prueba, el sistema pasa a tener una fuente. Eso por un lado. Por otro lado, lo que ocurre es que aunque aquí digas, no, pero es que hay más fuentes, es más lío, ya, pero desaparece un nodo. Un nodo. Y esto puede ser mucho más importante. ¿Cómo que desaparece un nodo? Sí, porque el nodo A y el B, en el momento que queda cortocircuitado, es un nodo. Es decir, o le llamamos A o le llamamos B, pero no le llamamos de las dos maneras. Con lo cual, vamos a suponer que este entonces pasa a llamarse A también. Luego, es un circuito en el que tengo 1, 2, 3 nodos y uno de ellos es 0. Con lo cual, el sistema es de un orden inferior al de poner una tensión de prueba. Es más sencillo. Es decir, fijaros que en este caso, si dejamos solo el nodo A, resistencias conectadas al nodo A, pues la R4, la R6, la R5, la R7, ¿vale? Luego, conectadas, vamos a poner la D, será 0, con lo cual solo me quedan el nodo A y el C. El C que tiene conectada la 2, la 4 y la 5. Luego la 2, la 4 y la 5. Comunes entre el nodo A, entre el A y el nodo C. Pues la 4 y la 5, que de hecho siempre miramos en el dibujo, pero fijaros que una vez que lo tenemos escrito, ¿vale? ¿Cuáles son comunes? Pues las que se repiten. Si tengo R4, R5 y aquí R4, R5 tienen que ser las comunes entre A y C. Luego, siempre podéis, ¿vale? Tantear eso también, ¿sí? Bien, luego, ¿qué ponemos? Pues menos 1 partido R4, menos 1 partido R5, y aquí ¿vale? Simetría, pues lo mismo. Y ahora ya tenemos aquí VA y VC. Fuentes de corriente que inyectan corriente a la A. A la A no hay ninguna fuente conectada, ¿vale? Luego 0. Y a la C. Y a la C aquí tendremos que poner, lo pongo así porque no me va a caber, va a estar el V1 partido R2, que está inyectando corriente a la C, más la fuente IG. Y de aquí ahora, cuando ya sepa la VA y la C, lo que tengo que hacer que es, fijaros la corriente que dibujé. Pues necesito saber, por ejemplo, la de R4 y la de R6. Entonces, la de R4, con ese sentido corriente, ¿quién será? Pues será VC menos VA partido R4. Esa es la corriente que está bajando por R4. Por otro lado, la que sube hacia el 6 sería, la voy a sumar porque esta es la corriente Norton, vamos a poner que la corriente Norton es esto, sería VD menos VA partido R6. Pero acordaros que VD la hemos elegido 0. O cuando tengamos del sistema de ecuaciones VA y C, ¿vale? Acabaremos calculando la corriente Norton de esta manera.
Y al final la resistencia equivalente Thevenin, ¿qué será? Pues la tensión Thevenin, que ya la teníamos calculado de antes, partido la corriente Norton. Y ya tenemos el equivalente Thevenin del circuito. Para mí el camino más corto, ¿cuál es? Este. Calcular tensión Thevenin y corriente Norton. Entre otras cosas por esto, porque si voy a aplicar análisis nodal, en este caso uno de los nodos desaparece.